lo primero. Lo segundo, ahí saqué mi video yo, y tengo si mal no veo yo, la pantalla completa, ¿puede ser? Sí, sí, seguro, y desde ya te agradezco mucho haber hacernos recordar. Somos varios ya, y en respeto a los que llegaron temprano, vamos a empezar y bueno, se irán sumando el resto, ¿sí? Le doy grabar. Bueno, hola, buenas tardes. Nico, ¿me confirmas que esté todo bien? Perfecto, listo, desde ya muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Les agradezco por participar y estar en esta clase. Retomamos las clases teóricas después de varios prácticos que han tenido ustedes. En algún, digamos, intervalo que tengamos o algún entre tema y tema de los que tengo que dar, vamos a dejar abierta para algún comentario desde el punto de vista organizativo. No lo hago ahora a los efectos de que, como todavía después se están sumando chicos, que no queden afuera de los comentarios. La clase de hoy arranca con el tema de, a ver, después de terminar de ver todo lo que es agregados, como teórico, como práctico, ejercicios, después de eso lo que nos queda ver para avanzar sobre lo que son mezclas de morteros y hormigones, es ver los aglomerantes, es decir, ¿qué necesitamos para hacer un mortero, un hormigón? Agregados, cementos, cales, yesos y agua, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar en todo lo que es aglomerantes. Esta clase y la clase que viene son dos clases sobre el tema. Y después van a ver un práctico al respecto. Todas estas clases estaban previstas originalmente que se dieran después de ¿cómo se llama?, de las vacaciones, pero habida cuenta de cómo hemos tenido que cambiar los cronogramas, bueno, estamos adelantando clases y seguramente después las vamos a recuperar de alguna forma. Decía, el tema aglomerantes, y cuando hablamos de aglomerantes también podemos hablar de ligantes. ¿Por qué? Porque tienden a darle forma a las estructuras que queremos hacer. Así podemos hablar de cal aérea, yeso, cemento de albañilería, cal hidráulica o puzolanas. Vamos a ver un poquito qué es esto y primero estos grandes títulos que tengo acá. Ligantes aéreos, ligantes hidráulicos. Ligantes aéreos son aquellos que, como la palabra lo dice, reaccionan aún bajo el agua. Perdón, reaccionan con necesidad de estar en el aire. Necesitan del aire para reaccionar. Por eso vamos a hablar de la cal aérea. En cambio, los ligantes hidráulicos son aquellos que no necesitan del aire para reaccionar y pueden reaccionar incluso bajo el agua. Por eso, digamos, uno puede construir un pilote de un puente bajo el lecho de un río, pone el hormigón y el hormigón reacciona y endurece, hormigón con cemento Portland, bajo el agua. ¿Sí? Y por último, también vamos a hablar de las puzolonas, aunque ya creo que no lo vamos a alcanzar a hacer en el día de hoy, que es un caso particular, no es un ligante, pero lo puede llegar a ser en ciertos determinados casos. Bien, particularmente voy a avanzar sobre, primero, los ligantes aéreos y la cal aérea. ¿Qué es la cal? Mejor dicho, la cal. Podemos hablar de cal aérea o cal hidráulica, y eso ustedes lo ven en la lámina anterior. Fíjense, acá ustedes veían cal aérea o cal hidráulica. ¿Es la misma cal? En principio
son materiales muy similares, pero la cal aérea, como dije anteriormente, reacciona en el agua, reacciona en el aire, necesita del aire para reaccionar, la cal aérea. En cambio, la cal hidráulica necesita del agua para reaccionar y no necesita del aire, ¿sí? Esto es importante de tener en cuenta. Entonces, de esa forma, podemos tener dos tipos de cales. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio, el análisis de la cal aérea. ¿Por qué? Porque es la que encontramos en nuestro medio y la generalmente utilizada para obras de albañilería, ¿sí? O cualquier tipo de trabajo de albañilería. Aérea es un producto obtenido mediante la calcinación de rocas. ¿Recuerdan cuando vimos explotación de canteras? Veíamos cómo se sacaban las rocas de la naturaleza. Bueno, eso ya lo utilizamos acá. Esas rocas que son de carbonato de calcio o ricas en carbonato de calcio pueden contener también carbonato de magnesio y pequeñas cantidades de otras impurezas. Entonces, la materia prima de la cal aérea es el carbonato de calcio. ¿De dónde lo sacamos? De la naturaleza. Dijimos, la cal aérea se calcina. ¿A qué temperatura? A 1000 grados centígrados. La cal, es decir, mejor dicho, el carbonato de calcio se calcina a 1000 grados centígrados y se obtiene del horno respectivo óxido de calcio. Entonces, el óxido de calcio resultante de la cocción de los carbonatos se llama cal viva, la que se hidrata con la adición de agua, tomando entonces el nombre de cal hidratada o cal apagada. Entonces, por un lado tenemos el carbonato de calcio que va al horno, 1000 grados centígrados. Del horno sacamos óxido de calcio. Este óxido de calcio, en la jerga común llamado cal viva, se hidrata con agua. Y esta toma el nombre de cal hidratada o cal apagada, que es lo que se utiliza propiamente en las obras de albañilería. Es lo que utilizamos comúnmente para hacer, por ejemplo, un revoque a la cal o para hacer un asiento de mampostería de ladrillo. ¿Cómo es este proceso? Nicolás, ¿se ve bien todo? ¿Está todo en orden? Sí, sí, no, está perfecto. Listo. Esto es así, yo porque voy pasando. Gracias. Digamos, yo por ahí como pierdo contacto, veo la pantalla nomás, me necesito preguntar para estar más seguro de no estar hablando al aire. Esto que acabo de relatarles, contarles, puesto en fórmula, una fórmula química muy simple, es el carbonato de calcio más calor 1000 grados centígrados. Esto obtenemos del horno óxido de calcio más dióxido de carbono, ¿sí? Esta es una reacción que en principio es reversible, por eso esta doble fecha, y por eso la necesidad en el horno de eliminar rápidamente el dióxido de carbono a los efectos de que la reacción no vuelva a combinarse el dióxido de carbono con el óxido de calcio y regeneremos el material que tenemos. Esto es el primer proceso, se realiza en la fábrica, ¿sí? Nosotros en ninguna obra vamos a fabricar, vamos a obtener óxido de calcio. El óxido de calcio lo vamos a comprar eventualmente o eventualmente luego compraremos el material ya hidratado, ¿sí? Este material, el óxido de calcio, decíamos en la definición, y vuelvo para atrás para que ustedes lo decíamos acá, la cal viva, que es el óxido de calcio, la que se hidrata con adición de agua, el óxido de calcio se hidrata dando como consecuencia hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio en una reacción que es exotérmica, por eso pongo yo aquí que libera calor, es una reacción, repito, exotérmica y que también aumenta su volumen
el material, ¿sí? Eh, a ver, un momento, no me... No, disculpen, sigo. ¿Está todo bien, Nico? ¿Me escuchan? Eh, Gracias, disculpen la interrupción. Decía, esta reacción, que es el hidróxido de calcio obtenido de la hidratación. Y este es el material que vamos a utilizar en las obras de albañilería. Cuando uno puede comprar cal en una ferretería, lo puede comprar como óxido de calcio o lo puede comprar como hidróxido de calcio. Puede comprar la cal viva o cal apagada, cualquiera de las dos formas. Esta es la forma en que se comercializa. A ver, vamos a ver un poquito más. Ese proceso de hidratación se puede hacer de diferentes formas. Lo que se llama a poca agua, que significa a poca agua, que, el, que se hace con una cantidad de agua totalmente controlada en un sistema que se llama uno por aspersión, que es una especie de riego en cantidades que rondan aproximadamente un 33% del peso de la cal viva, es decir, que por cada tonelada de cal viva, 330 kilos de agua, se riega y se logra la hidratación. También puede ser una inmersión breve, es decir, la cal viva que digamos, se sumerge rápidamente en agua y se la retira, y esto provoca la hidratación también a poca agua, y por último en algún tipo de instalación especial tipo autoclave con presión y temperatura también, y humedad totalmente controlada. Por cualquiera de estas formas que se haga la hidratación a poca agua, obtenemos cal hidratada. Y esta cal hidratada es la que se comercializa en una ferretería, en casas de construcción, en polvo, en bolsas en polvo, ¿sí? En cambio, para que tengan una idea, si uno quiere comprar óxido de calcio, cal viva, ya no se comercializa en polvo, sino se comercializa en piedras, pequeños terrones de cal viva. Es decir, son dos formas de comercializar, como cal viva y como cal hidratada. Ahora, si nosotros compramos la cal viva, le falta la hidratación. Esa hidratación la podemos hacer en obra, y de hecho muchas veces se hace, y muchos de ustedes habrán visto la situación en donde en un recipiente, normalmente un tacho, algo por el estilo, se pone la cal viva y se le agrega agua. Esto es anegamiento. ¿Por qué? Porque se coloca, en este caso, agua, pero fíjense, 1,5 veces su peso. Quiere decir que por cada, por cada kilo de cal viva, 1,5 litros de agua. Con lo cual obtenemos una pasta. Antes, cuando la hidratación era a poca agua controlada, obtenemos cal hidratada en polvo. En cambio, en este caso, obtenemos cal en pasta. ¿Sí? Vamos a ver un poco cómo es esto. Un recipiente, se coloca la cal viva, se lo sumerge en agua, fíjense que queda totalmente cubierto en agua, y al cabo de 24 horas obtenemos esto: una pasta untuosa, color blanco, color de la cal obviamente, que luego directamente es utilizada para la mezcla, como por ejemplo para poder hacer reboques o tareas de albañilería. Esto es lo que sería el apagado de la cal en obra, o hidratación, digamos, apagado, usando un término más vulgar. La hidratación sería un término técnico
del proceso que se realiza, repito, en obra. Entonces, tenemos por un lado la calcinación, por otro lado la hidratación, y por último viene el último de los procesos, que es la carbonatación. ¿Qué es la carbonatación? Este hidróxido de calcio, ya sea en forma de polvo mezclado con agua y con arena, pasa a formar parte de un revoque, o la pasta, producto de la hidratación por anegamiento, se mezcla con arena, con agua, y se le puede hacer un revoque. Ese revoque, en contacto con el aire, tal aérea, dijimos, en contacto con el aire, este hidróxido de calcio reacciona con el dióxido de carbono del aire, generando carbonato de calcio nuevamente, más agua, ¿sí? Que es lo que le agregamos nosotros. Entonces, fíjense, esto es una cadena de reacciones en donde arrancamos con el carbonato de calcio y terminamos con el carbonato de calcio. Es decir, cuando nosotros vemos una pared revocada, el aglomerante, el ligante que tiene esa arena, esa mezcla, es carbonato de calcio, ¿sí? Que, digamos, pasó por todo este proceso hasta llegar a ese punto. En el momento que se produce esta carbonatación, es cuando después de revocar, al cabo de algunas horas de realizado un revoque, uno puede observar en una pared, como está recién revocada, que está húmeda. Esa humedad es porque la reacción lleva a la liberación de agua. Por eso es este proceso. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta algunos aspectos respecto de la utilización de cal aérea o no. Cuando vamos a hacer una hidratación de cal aérea en obra, hay que tener en cuenta que nos hace falta espacio. ¿Por qué? Porque tenemos que poder tener un recipiente de algo que tiene que estar un determinado tiempo. ¿Por qué hablamos de demoras y de tiempos? Porque la hidratación tiene que ser, digamos, o lleva un tiempo no menor a 24 horas. Es decir, la hidratación tiene que darse en un tiempo de 24 horas como mínimo. Entonces necesitamos tener espacio para tener un recipiente para colocar la cal y poder hidratarla. Y necesitamos tener el tiempo para poder que se realice la hidratación. ¿Y por qué digo peligros durante el proceso de apagado? Porque dijimos anteriormente que era el proceso de apagado o de hidratación era un proceso exotérmico. Esto en la práctica se ve cuando en un recipiente de cal viva agregamos agua, se ve como que, entre comillas, que hierve, que empieza a entrar en ebullición. Y eso es porque levanta la temperatura, aumenta la temperatura, y este es un proceso que puede llevar a tener salpicaduras, y estas salpicaduras pueden causar algún tipo de accidente con los operarios. Entonces, por eso es el motivo por el cual digo yo que hay que tener en cuenta que hay algunos peligros durante el proceso de apagado. Y también puede haber alguna mala hidratación, aunque esto digamos, puede ser tanto para la cal apagada en obras como para la cal ya comprada en polvo, ¿sí? Así, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esto es un problema de hidratación deficiente, que significa que cuando se ha hecho el proceso de hidratación, no se esperó las 24 horas. Entonces, al no esperarse las 24 horas, quedó cal viva, pequeños granitos de cal viva. Esa cal viva pasa a formar parte de un revoque. Ese revoque luego
entra en contacto con aire húmedo y la hidratación se va a completar cuando esa cal viva esté en la pared, esté ya en una habitación, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dijimos que era una reacción que aumentaba su volumen. Entonces se produce estas pequeñas salpicaduras, no sé si se alcanza a ver, creo que sí, las pequeñas, entre comillas, estallidos que se producen, que no son estallidos, sino son pequeños reventones en el reboque como consecuencia de esta hidratación deficiente durante el proceso propio de hidratación y posterior hidratación cuando ya está en servicio la cal, ¿sí? Estos son los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de la, de la, eh, de la utilización de la cal aérea, ¿sí? Eh, a ver, ¿habrá alguna pregunta por ahí? A ver, la veo. Pero no sé por qué no lo abre. Vamos a minimizar. Bueno, no sé por qué no me está abriendo el chat. ¿Me lees la pregunta, por favor, Nico? Claro, claro, es decir, esa es la respuesta, es decir, no pueden ser menos de 24 horas, no pueden ser menos de 24 horas porque si no el proceso de hidratación no se completa, ¿sí? Bien, seguimos entonces, sí, se escucho. Ah, ahora lo estoy viendo, ahora lo veo, ahora lo veo. Hay un tipo pregunta, ¿qué es lo diferente de comprar cal hidratada en polvo o cal viva si al fin y al cabo se va a terminar sumergiendo en agua? ¿Cuál será la diferencia de usar una u otra? Está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque, y no para nada es medio pava, y nunca consideren que una pregunta es pava, si tiene la duda. Eh, ¿Qué pasa? La cal hidratada en polvo que ya está hidratada, uno la mezcla con un poco de arena, un poco de agua y está lista para usar. En cambio, cuando hay que comprar cal viva e hidratarla, necesito tener el lugar para hacer la hidratación y poder esperar el tiempo suficiente para que esa hidratación se complete. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Es más barata la cal viva, que uno apague en obra, porque el proceso lo hace uno, no lo hace la fábrica. Y según muchos albañiles, la cal viva es mucho más fácil para trabajar, tiene mucha más plasticidad. Pero bueno, ya es un poco subjetivo, pero eso en realidad es medio que es así. Pero sí, está buena la pregunta. Hay una proporción de agua para cierta cantidad de cal, o sea, para evitar desperdicio de agua. Sí, cuando uno mezcla la cal con el agua, digamos, tiene que ir, digamos, hay una cantidad aproximada en peso que se debe analizar y que lo van a ver ustedes en el práctico incluso, pero en la práctica se da como para que tenga una consistencia y una plasticidad que le permita al operario, al albañil, trabajarlo en forma adecuada, hacer un revoque o acomodar mezcla para asentar ladrillo. Hay un tiempo promedio para hidratar y apagar la cal. Está el rendimiento de una cal en polvo y una cal hidratada de la misma. Digamos, supongo que la pregunta será una cal hidratada en obra. Lo acabo de mencionar, creo, en el sentido de que en general los albañiles quienes trabajan con revoque y cal prefieren utilizar la cal apagada en obra porque
tiene mejor plasticidad, es mucho más fácil de colocar. ¿Se usa cal viva por el rendimiento o son parecidos a la cal hidratada? Termina siendo más barato, fundamentalmente, porque la cal hidratada, la fábrica que hace el hidratado, obviamente lo hace y tiene un costo que si nosotros lo hacemos en obra, el costo lo tenemos nosotros, o sería mucho más bajo ese costo. Mínimo 24 horas, pero hay un tiempo promedio recomendado 24 horas. Menos que eso, yo no recomiendo, y muchas veces se aconseja entre 24 y 48 horas. Mientras más tiempo, nos aseguramos la hidratación. ¿Sí? Después de 24 horas, ¿hay un tiempo límite para usar la pasta? No, no hay ningún tiempo límite para usar la pasta y voy a ver si puedo volver nuevamente a la presentación. Ustedes ven aquí esta situación, este recipiente con esta capa de agua en la superficie podría estar en contacto así, estar así tapada de agua en el tiempo, mientras no se seque la superficie. Y vamos a introducir la cuchara de la misma forma y vamos a sacar la pasta. ¿Por qué? Porque es una cal aérea, necesita del aire para reaccionar. Si no, mientras la mantengamos húmeda, vamos a seguir teniendo pasta. Repito, porque es cal aérea. ¿Está? A ver si hay alguna otra que se me esté pasando. ¿Hay un tiempo límite? Nada. Bueno, estamos todos bien. Volvemos a la presentación. Bien, habiendo pasado cal aérea, vamos a ir al otro ligante aéreo que vamos a ver, que lo vamos a ver muy por encima. Ustedes ven la reunión en 10 minutos se termina, cuando se corte volvemos a comunicarnos. ¿Qué es el yeso? Se define como cemento de yeso, simplemente yesos, a todos aquellos materiales cimenticios obtenidos mediante la deshidratación parcial o total del yeso natural. ¿Qué es el yeso natural? Sulfato de calcio di2 de agua dihidratado, a los cuales se les agrega a veces ciertas sustancias que sirven de retardadores o de endurecedores, o bien comunica mayor plasticidad del producto. La adición de estos productos puede hacerse durante o después del proceso de elaboración. El yeso es un material que se utiliza en la construcción, también muy fácil de obtener en un proceso de cocción en un horno a mucho menor temperatura que la cal, y es uno también de los primeros materiales que se ha utilizado, puesto que no existe, no necesita de grandes tecnologías para llegar a la temperatura para producirlo. Si los romanos ya utilizaban la cal y todo, y el yeso, y mucho antes también, por la facilidad de obtenerlo, o poder llegar a esas temperaturas relativamente en forma simple. Nosotros el yeso se utiliza, digamos, casi exclusivamente como revestimiento, como enlucidos de paredes, como revoque al yeso, con lo cual se logra una terminación de muy buen aspecto, pero con el inconveniente de que es un material, primero, muy frágil, blando, que ante cualquier golpe se raya, se golpea, se marca, y con grandes inconvenientes para resistir la presencia del agua. Entonces,
esos son los inconvenientes del yeso. Como contrapartida, repito, da un aspecto, las terminaciones del yeso dan un aspecto muy agradable a la vista y al tacto. Lo que sí se utiliza muchísimo, eso sería un revoque de yeso común y que, repito, es muy utilizado, ¿sí? Pero también hay otra forma de utilizar el yeso, que son las placas, que es lo que normalmente se conoce y conocemos comercialmente como Durlock. Son placas de yeso con las que se hace construcción en seco y que son muy utilizadas, son muy difundidas en el medio debido a la facilidad, al costo y a la limpieza de poder ejecutar construcciones o divisiones en viviendas o en oficinas. Es decir, un edificio de oficinas hoy en día se proyecta como una gran superficie libre a la que luego, en función de las necesidades del cliente, se va amoldando, modulando, generalmente con tabiquería de Durlock. El Durlock es eso, ¿sí? Que es en el cual se le ponen placas, láminas de papel a los efectos de poder darle resistencia y la utilización. Acá ustedes ven parte del proceso de fabricación de esas placas que tienen digamos, proceso continuo que luego se van cortando, eso se lleva al horno, se seca y luego se comercializa y son lo que normalmente conocemos. Esto seguramente cuando se vea todo lo que es técnicas constructivas va a ser importante lo que van a ver porque hoy en día, repito, está muy difundido todo lo que es tema de yeso. Bueno, una vez terminado el tema de los ligantes aéreos, vamos a pasar a lo que son ligantes hidráulicos. Y dentro de los ligantes hidráulicos, particularmente nos vamos a centrar en lo que es el yeso, perdón, disculpen, lo que es el cemento Portland, ¿sí? Que muy difundido y que se utiliza para todas las obras en donde queramos tener estructuras de hormigón y en donde la resistencia sea un tema, ¿sí? Es decir, todo lo que es cal, generalmente lo vamos a utilizar como revestimiento, asiento de mampostería. Ahora, cuando queramos tener una mezcla que necesite aportar una resistencia adecuada, bueno, esa resistencia obviamente nos la va a dar un cemento Portland. ¿Y qué es un cemento Portland? Es un conglomerante hidráulico, fíjense, ya está dentro de los hidráulicos, es decir, los hidráulicos son los que necesitaban del agua para reaccionar, no, mejor dicho, que no necesitan del aire para reaccionar. Acá la aérea necesitaba del aire para reaccionar. Los aglomerantes de tipo o conglomerantes de tipo hidráulico no necesitan del aire, pueden reaccionar aún bajo el agua, que se fabrican moliendo finamente una mezcla de materiales arcillosos y calizas, que se calcina en un horno hasta la fusión parcial, llamada sinterización, ¿sí? Entonces, la materia prima, que son las calizas, son los carbonatos de calcio, que es la misma materia prima que para la fabricación de la cal. La caliza o carbonato de calcio es lo mismo. La caliza o carbonato de calcio más materiales arcillosos, ¿sí? La caliza aporta el carbonato de calcio. Los materiales arcillosos aportan óxidos de silicio. Estos y algunos otros agregados se incorporan en un horno hasta la fusión parcial. ¿El horno a qué temperatura? En este caso andamos alrededor de los 1500 grados centígrados, es decir, 1450 grados centígrados. Y este es el motivo por el cual en la historia el cemento aparece hace 150 años aproximadamente,
puesto que antes que eso no se tenía la tecnología para poder llegar a estas temperaturas. Yo le decía anteriormente que la cal, los romanos, mucho antes, y antes que ellos también, ya se conocía la cal y se fabricaba y se construía con eso. En cambio, el cemento no, el cemento Portland. ¿Qué se saca del horno? Es decir, la materia prima, materiales arcillosos y carbonato de calcio. Al horno 1500 grados centígrados. ¿Qué sacamos del horno? ¿Del horno sacamos el cemento? No, no sacamos cemento. Sacamos clinker, que se pulveriza y se le agrega yeso. ¿Qué yeso? El mismo que veíamos recién, el sulfato de calcio dihidratado, que ya vamos a ver por qué lo agregamos. Se convierte en un producto que se combina químicamente con el agua y endurece. Y tiene las propiedades para formar los hormigones con los cuales vamos a poder hacer nuestras construcciones, diques, puentes, rutas, aeropuertos, edificios, etc. En donde tengamos hormigón y los requerimientos de resistencia sean el problema, vamos a tener el cemento Portland presente, ¿sí? Entonces, sintetizando y repitiendo, la materia prima, materiales arcillosos y calizas, al horno, 1500 grados centígrados. Del horno sale clinker y el clinker pulverizado, es decir, llevado a estado de polvo, con la adición de yeso, es el cemento Portland que luego se hidrata, se combina químicamente con el agua y endurece, dando las propiedades a las que, que le dan las resistencias adecuadas. Lo que ven ustedes acá, es decir, mejor dicho, lo que les voy a mostrar ahora sería el proceso de fabricación del cemento, que sí, y aprovecho para comentarles, normalmente nosotros en menos de un minuto se corta la comunicación, apenas se corte, lo retomamos nuevamente. Decía, normalmente no. No tomé nota de cuántos éramos antes del corte, pero bueno, veo que se están sumando. Creo que éramos 130 y pico, puede ser. ¿Alguien lo vio? Bueno, vamos a esperar un par de minutos más. Profe, A ver si hay alguna pregunta. Te escucho, pero el resto de las preguntas las hagamos por el chat, por una cuestión de orden, nada más. Te escucho. bueno, no, quería pedirle si puede repetir un segundo desde que dijo que se le agregaba yeso, porque tuve un inconveniente con la estufa y tuve que ir a apagarla. Bueno, ningún problema. Bueno, ya estamos con un número establecido. Sí, sí, gracias por hacerme acordar. Germán, no te olvides de anular el micrófono, por favor, y a todos los que se incorporen, les voy a agradecer lo mismo. Y vamos a primero compartir pantalla. Estamos acá.
Esto, grabar. Estamos grabando y se ve la pantalla, Nico, se ve el... Perfecto, gracias. Decía, me pidió, no importa, que le repitiera esta parte. Del horno sacamos, sale el clinker pulverizado, con la adición de yeso se convierte en lo que es el cemento Portland, que es lo que conocemos, la bolsa de cemento, o cualquiera de las formas de comercializar que podemos encontrar el cemento, ¿sí? Ese cemento, les decía, esto de todos modos lo voy a repetir, así que quédate tranquilo que lo vas a escuchar nuevamente. Acá lo que voy a hacer es una descripción de lo que es, cómo es el proceso de, de fabricación del cemento. Y estaba comentando justo antes del corte, normalmente en un año normal, la segunda parte del año ya estaríamos yendo a la fábrica de cemento. No sé si este año vamos a poder hacerlo realmente. En Córdoba tenemos una fábrica muy importante, como la de Holcim, malagueño, y ellos generalmente nos abren las puertas y nos facilitan poder ir a visitarlas y conocer la fábrica, que realmente no son muchas las universidades que tienen a mano una fábrica de cemento o tan a mano como la tenemos nosotros, ¿sí? Pero bueno, este año con esta realidad que estamos viviendo, no sé cómo vamos a hacer. De todas formas, si en algún momento se da la apertura y la posibilidad, pierdan cuidado que vamos a hacer todas las gestiones. Igual que también en esta primera mitad del año habríamos hecho una visita a una cantera de producción de áridos, que creo que ya lo mencioné esto, pero bueno, está todo suspendido y eso hace que estemos adelantando clases de lo que sería la segunda mitad del año. Permítame tomar mi mate. Y decía, ¿cómo es entonces este proceso de fabricación del cemento? Arranca por la explotación, esto es lo que vimos ya cuando hablamos de cantera y demás. El carbonato de calcio forma parte de la roca, son rocas que están en la corteza terrestre. Esa roca se realiza la explotación de alguna de las formas que hemos visto, y luego se carga el material, y ese material luego de cargado es... Sí, 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 sí. Tranqui que me fui de acá. ¿Ahora está? Perfecto. No, apreté fin y se fue al final de la presentación. Eh, Decía, el material de la cantera es cargado en camiones, esto es algo que ya vimos también, y llevado a una trituradora, ¿sí? La piedra caliza, que es la materia prima fundamental, se reduce de tamaño para adecuarla al proceso por medio de dos trituradoras denominadas primaria y secundaria. Bueno, ahí hay detalles de producción que eso depende de cada fábrica. Pero explotación, transporte a la planta, trituración, algunos de las formas o procesos que ya hemos visto de triturar. El material que tenía este tamaño de la cantera se tritura y queda con el tamaño de 1 o 2 centímetros aproximadamente, formando escombreras. ¿Qué es esto? Piedra caliza molida, nada más. Hasta ahora es lo único que se ha hecho. Las escombreras es piedra caliza molida. Ese material se dosifica de alguna forma determinada, a través de cintas transportadoras, que es la que ven acá. Estos son silos en donde se agrega algunas adiciones, no adiciones, algunos materiales necesarios o faltantes, como pueden ser óxido de silicio
óxido de hierro, óxido de aluminio, etcétera, se van agregando algunos otros componentes, se va dosificando, ¿sí? Y todo ese material crudo, es decir, la piedra molida, la piedra caliza, más los minerales que sean necesarios agregar para tener una mezcla adecuada del cemento, todo va a una molienda de crudo. ¿Qué significa molienda de crudo? Molienda de piedra cruda, molienda de piedra, ¿sí? O de materia prima cruda, que no ha pasado por el horno. Cuando decimos molienda, es llevarlo a estado de polvo, ¿sí? Todo esto es lo que luego se llama, y acá está dicho, harina cruda. Acá el detalle que se muestrea y se analiza por espectroscopio de rayos X a los efectos de controlar la calidad y los materiales que tiene. Estos son los procesos de control que tiene la fábrica. Este material crudo, que repito, es un polvo ya dosificado, se almacena en silos en donde el material, eh, eh, digamos, repito, se almacena y ya empieza se traslada a través de aire. Es decir, es tan fino el material que no se mueve en forma física como podrían ser algún tipo de pala o cinta transportadora, sino se mueve con aire comprimido, ¿sí? Entonces, el material crudo primero se tritura, se dosifica, después de la trituración y dosificación se muele a estado de polvo, se almacena. Luego, ese material es llevado a la torre de precalcinación. Esto que ven ustedes acá es lo que posiblemente, si alguno de ustedes se ha fijado o ha tenido la posibilidad de verlo en la zona de Malagueño, en la fábrica de Holcim, van a ver una estructura de cierta altura, fíjense, 116 metros, es claramente lo más alto que se ve para la zona de las sierras. Esta torre de precalcinación cumple una función que la palabra lo está diciendo, precalcinación. Entonces, el silo de harina cruda, polvo, ya molido y dosificado, se lleva a la parte superior de la torre de precalcinación. ¿A través qué? A través de aire comprimido. Y en la parte superior ese material empieza a recorrer un camino descendente hacia el horno. Esto que ven ustedes acá es el horno. Fíjense, harina cruda va en sentido descendente. Y del horno, que ya vamos a ver los detalles, van a salir gases calientes. Entonces, esta harina cruda, cuando hace el recorrido descendente para entrar al horno, se va encontrando con los gases calientes. De esta forma se produce una precalcinación o precalentamiento de harina cruda. ¿Para qué? Para que cuando entra al horno no entra a temperatura ambiente de 20 grados centígrados, sino está entrando aproximadamente a 700 800 grados centígrados, con lo cual hay un aprovechamiento claro de energía, ¿sí? Entonces, por eso se llama torre de precalcinación. A ver, dice que la harina cruda ingresa a la torre de precalcinación de 116 grados de altura, donde incrementa la temperatura hasta llegar a esta temperatura, se forma el clinker. Bueno, ahí, esto ocurre ya en el horno. Entonces, el material llegó al horno. El horno es esta estructura que ven ustedes acá, casi horizontal. Digo casi horizontal porque no lo es. Ese horno es una estructura como la que pueden ver en esta fotografía. ¿Qué pasó? ¿Se ve la fotografía, Nicolás? No sé qué
paso. Esta es una fotografía de lo que es un horno de una fábrica de cemento. Esto es de otra fábrica. Esta fotografía es de la fábrica de Holcim, de una de las líneas. Ahora ya están terminando de armar la segunda. Esta es la estructura que yo les decía de la torre de precalcinación. Esto es el horno. Para que tomen una idea ustedes de la magnitud de lo que estamos hablando, son estructuras de un tamaño importante, ¿sí? Este horno que está acá, que es el que van a ver aquí en el dibujo, por ahí lo muestro en el dibujo que por ahí parecería más claro para entenderlo. Este horno puede tener entre 60 y 120 metros de largo, 3, 4, 5 o 6 metros de diámetro el horno, con una inclinación de 4 grados centígrados. Esta inclinación, y este horno es rotativo. Entonces, el horno va girando en forma muy lenta, a muy pocas revoluciones por minuto, y el material que entra crudo por un extremo del horno, con la inclinación de 4 grados y con el giro permanente a poca velocidad, el material se traslada o se va moviendo desde la entrada, en la boca del horno, a la parte más baja o la salida del horno, que es donde están los quemadores y es donde se produce la clinkerización y se llega a estos 1450 grados centígrados que decíamos antes, o 1500 para decirlo en un número más simple. Ahí está la foto del horno, la otra foto. Esto es lo que sería la boca del horno, una fotografía dentro del horno, que bueno, 1500 grados centígrados no es poca cosa. Y si ponemos en una forma muy figurada y en un dibujito, porque esto no es una fotografía obviamente, pero para que se entienda, el material sale del horno en forma de pequeños gránulos que pueden tener alrededor de 1 o 2 centímetros de diámetro, ¿sí? De un color gris oscuro. Esto es lo que se llama clinker. El clinker sale del horno entre 1200 y 1300 grados centígrados, porque ya pasó esta temperatura, bajó. Se lo enfría rápidamente hasta 100 grados centígrados por medio de corriente de aire frío, ¿sí? Acá hay un enfriamiento con aire. El clinker se enfría rápidamente para que se cristalice y se completen las reacciones propias del material. Este material frío, el clinker, es almacenado en acopio de clinker, ¿sí? Debidamente acondicionado. Esto, si fueran en la fábrica, lo verían claramente estas instalaciones, porque en definitiva estoy tomando una parte de una presentación de la misma fábrica. El material, acá tenemos clinker. ¿Este material ya es cemento? No, este material es clinker. Para que sea cemento, ¿qué le falta? Le falta el yeso. El clinker se lleva desde el parque de silos al molino de cemento. Ingresan al molino 130 toneladas hora de producción junto con el clinker, el yeso y los componentes minerales. El cemento producido bajo ciertas condiciones de calidad. Entonces, el clinker que sale de este acopio de clinker se lleva a la molienda. Y si ustedes recuerdan la última parte de la presentación, de cuando hablamos de las canteras, hablamos de una de las formas de trituración era la molienda, que dijimos que le íbamos a retomar el tema cuando habláramos de fabricación del cemento. Bueno, acá tenemos una forma de moler ese material. Ese clinker lo incorporamos en un molino de bolas, de esferas de acero, que gira a altas velocidades. Este molino, con las esferas de acero, el clinker y el yeso, se muele a estado de polvo. Y eso es lo que nosotros conocemos como el cemento Portland, que luego se lleva a los hilos
y posteriormente se puede transportar en camiones a granel o se puede llevar a un embolsado y paletizado y transportar al despacho en forma de bolsas, que es como normalmente lo podemos o lo vamos a encontrar nosotros en el comercio de la construcción, ¿sí? Esto en forma simple es lo que es la fabricación del cemento. Entonces, para sintetizar, tenemos la explotación de la cantera, carbonato de calcio como materia prima fundamental. Segundo, necesitamos todo el proceso de trituración, posterior molienda, dosificación y molienda del crudo, ese crudo llevado al horno, 1450, 1500 grados centígrados, clinkerización, del horno sale clinker, que luego, mezclado con el yeso y molido nuevamente a estado de polvo, ahora sí es el cemento que conocemos nosotros y que se utiliza tanto en la construcción. Ya repito, ya sea para transporte a granel o transporte en bolsas de 50 kilogramos como se conoce. La gran pregunta que puede surgir a esta altura es ¿para qué le ponemos yeso? ¿Sí? ¿Cuál es la función del yeso? El yeso, este podría ser una fotografía del material, es una roca también, digamos, dijimos que era sulfato de calcio deshidratado. ¿Cuál es la función del yeso? Regulador del fraguado. ¿Qué significa regulador del fraguado? Para retrasar el fraguado, retrasar el endurecimiento del cemento Portland. ¿Por qué? Porque el cemento Portland, y ya vamos a ver enseguida, tiene uno de los componentes, que es el aluminato tricálcico, que reacciona en forma inmediata. Es decir, que si yo no colocara el sulfato de calcio, yeso, se produciría un fraguado instantáneo, fraguado relámpago y endurecimiento, cosa que no nos daría tiempo para ejecutar las obras para las cuales queremos utilizar el cemento. Entonces, el yeso lo que nos permite, entre comillas, es regular el fraguado, regular la reacción del cemento con el agua, cuando se mezcla el agua con el cemento, y darnos tiempo para poder ejecutar la obra. Es decir, hacer las mezclas, que esas mezclas luego se puedan trasladar hasta el lugar de los encofrados, hasta una columna, una viga, la estructura que queramos hacer, darnos tiempo a colocarla y poder luego sí endurecer. Eso es por eso se coloca el yeso. ¿Cómo actúa? Dije yo que el aluminato tricálcico es el que reacciona en forma inmediata. Entonces, si yo el aluminato tricálcico lo mezclo con agua, va a reaccionar en forma inmediata. ¿Qué es lo que hago? Le agrego yeso. Entonces, simuladamente en un recipiente, aluminato tricálcico, yeso y agua. Estos materiales en combinación forman alrededor del aluminato tricálcico un tercer compuesto que es sulfoaluminato de calcio, que es como que lo recubren, como que lo cubren, y que actúan de retardador de fraguado, demoran la hidratación del aluminato tricálcico, que dijimos que era casi instantánea. Entonces, es importante entender que el yeso se coloca como un retardador de fraguado, un regulador de fraguado. Sin él, el clinker molido en presencia del agua tendría un fraguado relámpago y no dispondríamos de tiempo suficiente para poder ejecutar las obras que son necesarias. A ver si aparece alguna pregunta. Ya veo que me parece que sí. Vamos a ver. A ver. Grabar clase. Me he olvidado. ¿O la puse a grabar? No, sí estamos grabando. Estamos grabando. A ver qué otra pregunta tenía. Sí, más o menos, grabar clase.
por algo en especial están esos soles en las láminas a la miércoles. ¿Qué es? A ver, a ver, a ver. Sí, no, puede ser. Sí, no. Yo por ahí armo una presentación y se me puede escapar algo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver los soles. Estos que están acá. No, digamos, está bien, son procesos en donde tenemos temperaturas y ellos quieren, la fábrica quiere marcar que hay zonas en donde hay que tener cuidado, nada más, por una cuestión de seguridad. ¿Sí? ¿Cuánto demora en fraguar? Buena pregunta. Esto lo vamos a ver, digamos, a ver, enseguida, pero hay diferentes eh, demora en fraguar. Un cemento normal, un cemento común, digamos, tiene un tiempo inicial de fraguado y un tiempo final de fraguado. Ese proceso puede llevar aproximadamente 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependiendo del tipo de cemento. ¿Sí? Ya lo vamos a ver enseguida. No sé si queda alguna pregunta sin ver, creo que no, ¿no? Bueno, seguimos entonces. A ver por dónde andamos. Acá no, esto ya le pasamos. A ver. Hasta acá. Acá estábamos. Así, tenemos el clinker como compuestos principales del cemento, el clinker y el yeso. ¿Qué es el clinker? ¿De qué está compuesto? De silicato dicálcico, silicato tricálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Estos son los 4 componentes fundamentales del clinker. Y ustedes me van a decir, y seguramente me empezarán a odiar por las fórmulas químicas que les pongo, pero hay que entender que esto funciona de esta forma. La química la estudiamos y la necesitamos. De la misma forma que veíamos la química de la cal, vamos a ver, aunque sea las fórmulas, de los componentes del clinker. No se asusten que si bien esta es la fórmula química, la costumbre que se tiene es utilizar la abreviatura. Entonces el silicato dicálcico lo vamos a mencionar o escribir de esta forma, el silicato tricálcico de esta forma, el aluminato tricálcico así, y el ferroaluminato tetracálcico de esta forma. De estos 4 componentes fundamentales, ya les mencioné yo el aluminato tricálcico, que, si ustedes recuerdan, era el que nos obligaba a tener la presencia de yeso porque producía un fraguado instantáneo, ¿sí? Bueno, a partir digamos, de la utilización del yeso, ese fraguado instantáneo se ve minimizado. Pero los otros componentes, ¿para qué están? ¿Y por qué es importante y muy importante conocer estos componentes y cuáles son las funciones que van a tener? Ya lo vamos a ver, creo que es la siguiente lámina. Sí. Y el otro compuesto es el yeso. Esto que ven ustedes acá arriba es la fotografía del clinker. ¿Recuerdan que yo les decía que el clinker eran pequeñas esferas como piedritas de 1 a 2 centímetros de diámetro? Bueno, ese es el aspecto del clinker cuando sale del horno. Los cuatro componentes fundamentales. El yeso ya sabemos para qué está. Su función es de regular el fraguado. ¿Sí? Ahora, los otros 4 componentes, ¿para qué están? ¿Qué función cumplen dentro del clinker y dentro del cemento?
El silicato tricálcico nos da resistencias iniciales. ¿Qué significa? Que las resistencias que pueden tener un cemento o las mezclas de hormigones a las primeras edades, a las 24 horas, a las 48 horas, a los 7 días, a los 3 días, depende, van a ser consecuencia de la presencia del silicato tricálcico. En cambio, las resistencias que se dan más a largo plazo, ¿sí? 28 días o más, el responsable es el silicato dicálcico. Y acá hay tiene que existir un equilibrio entre ambos dependiendo del tipo de estructura y el uso que se le va a dar. El aluminato tricálcico, dijimos que es el que primero reacciona y el que me va a producir puede producir ese fraguado relámpago y que nos obliga a poner el yeso. Eso lleva a que produzca un alto calor de hidratación y es un material muy sensible a los sulfatos, vulnerable a los sulfatos. Y el ferroaluminato tetracálcico es un material que, como contrapartida de esto, le da estabilidad química frente a los sulfatos. Es decir, tenemos una mala y una buena dentro de los componentes. Esto me lleva a hacer algún comentario que, por ejemplo, si nosotros existen cementos de diferentes tipos, y esto en detalle lo vamos a ver en la próxima clase, estos cementos de diferentes tipos, que son cementos especiales, hay un cemento de alta resistencia inicial, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a fabricar, la fábrica va a vender un cemento de alta resistencia inicial, ese cemento que va a tener, y seguramente va a tener mucho silicato tricálcico, porque es el que nos da las resistencias iniciales. Y así vamos a ir armando los diferentes tipos de cemento en función de los componentes del clínker. Por eso va a ser muy importante que ustedes tengan en cuenta y aprendan esta, digamos, se concienticen de esta tablita, porque va a ser muy importante, decía, para entender los diferentes tipos de cemento que vamos a estudiar en la próxima clase, el martes que viene. Y yo les decía que algunas fórmulas vamos a ver, y acá están, no me odien, pero la química existe. No es que les vamos a pedir de memoria este formulario, porque ni siquiera yo lo sé de memoria, pero la reacción de fraguado se produce según esta serie de fórmulas químicas, reacciones químicas, en donde si nos ponemos a ver en detalle, si se corta, largamos de nuevo, si nos ponemos a ver en detalle, esto es el silicato de calcio, el silicato dicálcico, el silicato tricálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. ¿Sí? Mezclado con agua, hidratado, la reacción química del cemento con el agua se produce por los componentes del clínker más agua. ¿Sí? Nos dan silicatos de calcio hidratados. Silicatos de calcio hidratados. Silicatos de calcio hidratados. Ahora, fíjense, como consecuencia de la hidratación del silicato dicálcico y silicato tricálcico, acá, ¿qué es lo que nos queda? Esto que ven ustedes acá es hidróxido de calcio. Y el hidróxido de calcio, si recuerdan la primera parte de la clase, era la cal hidratada. Es decir, que como consecuencia del proceso de hidratación del clínker de Portland, del silicato tricálcico, silicato dicálcico, obtenemos hidróxido de calcio. Obtenemos primero lo que se llama el geltobermorita,
que es el responsable de las propiedades mecánicas del cemento, que es silicato de calcio hidratado. Esto es lo que hace y le da la resistencia a las estructuras de hormigón, a las estructuras del cemento, el silicato de calcio hidratado o geltobermolita. Pero a su vez, como consecuencia de esta reacción y como un, entre comillas, invitado no deseado, aparece el hidróxido de calcio. Vamos a ver que queda una cal dando vuelta que, bueno, nos va en cierta forma a incomodar en parte y ya vamos a ver qué se puede hacer al respecto, o qué se hace al respecto. Repito, estas son las reacciones generales del clínker de cemento, que indudablemente, vistas así, son bastante complicadas. Siendo el geltobermorita responsable de las propiedades mecánicas del cemento. Esto que ven ustedes acá, ¿ven? Esto es el geltobermorita que se llama. Es silicato de calcio hidratado. Ahora, este silicato de calcio hidratado también luego deviene, decía yo, el hidróxido de calcio. Podemos observar que se produce un tercer producto, que es el hidróxido de calcio, con poco valor cementante y que es responsable de la reacción de los sulfatos que degradan la calidad del mismo. Es decir, cuando los sulfatos que puedan llegar a atacar un hormigón, un cemento, van a atacar a este componente que es el más fuerte, es responsable de la resistencia, no, van a atacar al más débil, que es este hidróxido de calcio que queda libre dentro de la mezcla. Ustedes imagínense una reacción, un hormigón, y adentro como que hubiera pequeños granitos de hidróxido de calcio, de cal, que queda ahí adentro, que es mucho más débil que esto. Y por eso, ante la presencia de sulfatos, es indudablemente el lugar por donde se produce el ataque y digamos, pierde sus características la mezcla. Hasta ahí llegamos con el proceso de hidratación del cemento y las características del cemento, como para que tengan una idea de qué es lo que es el cemento Portland. Y yo me imagino que más de uno querrá preguntarme algo si quedaron vivos después de todo esto que les he explicado. A ver. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Por lo menos alguien que me diga si se entendió. Nicolás, ¿se me escuchó por lo menos? Se me escuchó. A ver, muy entendible. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a volver sobre esto, porque, digo, queda ahí pendiente. Yo les digo, ese hidróxido de calcio queda ahí molestando. Hay formas de contrarrestarlo, sí, y la tecnología y la industria del cemento lo hace posible. Alguien, digamos, a esta altura siempre me plantean y me dicen, profe, pero todo esto para hacer una pequeña viga, una pequeña losa de una casa. No, esto nosotros no vemos nada. Nosotros compramos la bolsa de cemento y la utilizamos. Pero ustedes como ingenieros van a poder saber a partir de todo esto y sobre todo de la próxima clase los diferentes tipos de cemento que vamos a tener y por qué tenemos diferentes tipos de cemento y dónde lo debemos utilizar. Entonces vamos a saber que la presencia de ese hidróxido de calcio que tenía de este hidróxido de calcio puede ser muy inconveniente frente a la presencia de sulfato. Bueno, cuando tengamos agua con sulfato y vamos a saber que tenemos que hacer algo, por lo menos, ¿sí? Porque si no lo va a atacar y la estructura no va a durar o resistir el tiempo que debería, ¿sí? Repito,
Vamos a volver sobre esto y bueno, obviamente quedo para cualquier consulta. Para cerrar la temática, por lo menos prevista para el día de hoy, tenemos que avanzar sobre lo que son cementos de albañilería, que también está dentro de los ligantes hidráulicos, es decir, a ver, esta lámina con la que vengo desde el principio de la clase, primero hablamos de los ligantes aéreos, y luego hablamos de como la cal y el yeso, la cal aérea y el yeso, y luego ligantes hidráulicos, el cemento Portland, que acabamos de verlo. Vamos a ver enseguida y a continuación el cemento de albañilería, y la cal hidráulica no la vamos a desarrollar porque no tiene uso actualmente en cuestiones relacionadas con obras de albañilería. Les decía, cemento de albañilería. Y acá empieza a aparecer otro material, cemento de albañilería. A ver, antes de llegar a aquella lámina. Los materiales que existen para realizar trabajos de albañilería son la cal, el yeso, y apareció en los últimos años, estamos hablando de 20, 30 años, el cemento de albañilería, 20, 25 años, el cemento de albañilería, que yo, digamos, esto ya es una opinión personal, no me gusta que lleve la palabra cemento, porque no es un cemento, no es un cemento Portland, es un cemento de albañilería, y por ahí puedes llegar a alguna conclusión. El cemento de albañilería es un material cementicio utilizado para trabajos de albañilería, como la palabra lo dice, que se puede utilizar en reemplazo de la cal para trabajos de albañilería. ¿Qué significa trabajo de albañilería? Revoques, asientos de mampostería, contrapisos, etc. Pero no como elemento estructural como el cemento Portland. El cemento Portland se utiliza como un elemento estructural para hacer columnas, vigas, losas que pueden resistir la estructura y resistir esfuerzos. Los materiales de albañilería generalmente son únicamente para revestimientos o asientos de mampostería. Eso como para que se entienda en forma general de qué hablamos. Decía yo, el cemento de albañilería es un material de origen cementicio, es decir, tiene el mismo materias primas muy similares al cemento, pero que no es cemento Portland, es un material de albañilería. Y yo decía que a mí me gusta hablar de material de albañilería y no de cemento de albañilería, a pesar de que hasta la normativa lo menciona de esa forma, ¿sí? Pero a los efectos que no se... Nos vamos sumando todos, creo que sí. Y éramos 120, casi 125, 130, así que esperamos unos minutos más. Mientras tanto me tomo un mate y ya falta muy poquito y terminamos. Unas 10 láminas y terminamos, cemento de albañilería.
No veo que se sumen más, no veo que se sumen más. Ahí hay una pregunta de Germán, me dice si el Ercal es un ejemplo de cemento de albañilería. ¿Sí? A ver si veo el chat, acá está. Ercal es un ejemplo de cemento de albañilería. Sí, es eso. El Ercal, Plastilin, hay diferentes marcas comerciales. Y bueno, eso es cemento de albañilería. Es exactamente eso. Que está muy difundido y, bueno, material importante de muy buena aplicación. Yo no es que no crea que haya que utilizar o no me parezca importante, me parece muy importante. Lo que no me gusta es el nombre cemento de albañilería, porque lo puede tender, y alguna vez escuchado comentarios de hasta confundir el uso de uno y otro. Pero bueno, eso ya es otra cuestión que escapa, porque también es llamado cemento pobre o no es así. Lo de pobre será por lo que dice el profe, no entiendo esto de cemento pobre. Eh, a ver, el cemento Portland es el cemento Portland que nosotros compramos en la ferretería, en la casa de material de construcción. El cemento de albañilería también lo compramos, pero es para un uso totalmente distinto. El cemento Portland es por uso estructural, cuando queremos resistencia. Y ya les voy a explicar esto de la resistencia en las próximas láminas. En cambio, cuando queremos resistencia, hacer una viga, una columna que tiene que soportar carga, un puente, una autopista, un pavimento, etcétera, lo que necesitamos es cemento Portland, resistencia, más un montón de otras propiedades que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero cuando utilizamos cemento de albañilería es únicamente para esto, trabajos de albañilería, un revoque, un revestimiento, haciendo una portería, un contrapiso, pero ahí no estamos resistiendo cargas ni esfuerzos importantes. Y ya, repito, lo voy a explicar en detalle, perdón. Dice, bueno, perfecto, no, está todo bien. No me molesta que pregunten, al contrario. Pero en sí, los cementos de albañilería, ¿qué son? No están formados. Sí, perfecto, esperá, ya. Estaba demorándome que se sumaran todos para seguir. La pregunta, me pregunta si el cemento Portland sirve para hacer revoques. Primero que sería muy caro, ¿sí? Y segundo, gracias por decirme que no estoy grabando. Está grabando. No sé si, imagino que en algún lugar dirá que estoy grabando. Está, listo, gracias. La pregunta, el cemento Portland, primero que sería muy caro, y aparte tiene otro problema. El cemento Portland para hacer un revoque sería muy quebradizo y seguramente se producirían muchas fisuras en el revoque. Entonces, no se utiliza, aparte por una cuestión de costo. El cemento es carísimo al lado de lo que es la cal o el cemento de albañilería, es decir, carísimo. Hay una diferencia de costos muy importante, obviamente. Aunque muchas veces a la mezcla de cal se le agrega un poco de cemento para darle hidraulicidad. ¿Qué significa? La cal necesita del aire para reaccionar y es una reacción que se demora. En cambio, cuando le ponemos un poquito de cemento, se transforma o le da hidraulicidad. Y piensen en los ligantes aéreos e hidráulicos. Le da hidraulicidad de efecto que tome resistencia más rápidamente, porque la mezcla con cal únicamente no. Mientras más cemento ponemos a una mezcla, más rígida va a ser, más flexible, flexible entre comillas, va a ser cuando tenga cal únicamente. No sé si alcanzo a aclarar.
favorito el reboque, no podría ponerlo, no, eso seguro, estaría bueno, está bueno el comentario. Ni siquiera, digamos, te haría falta una buena perforadora con percutor para poner un cuadrito. Listo, llegamos hasta ahí. A mí no hace falta que me sigan mirando, así tenemos buena conexión, compartimos pantalla. Vamos por acá, no sé dónde vamos, pero vamos a avanzar. Acá me preguntaban, bueno, pero el cemento de albañilería, alguien pregunta, ¿el cemento de albañilería no tiene clinker? Sí, sí tiene clinker. ¿Qué es el cemento de albañilería? Propiamente dicho. Todo lo anterior fue una introducción para, ¿por qué? Porque si yo les muestro esto de entrada, no van a entender por ahí qué es lo que estoy hablando. Lo otro es una introducción y en donde ya doy opiniones personales en relación a la experiencia que uno tiene. ¿Sí? ¿Qué es el cemento de albañilería? Está compuesto de ¿qué? Clinker, yeso, hasta ahí no cambia nada, piedra caliza, pero no como piedra, sino finamente molida, es decir, clinker, yeso, piedra caliza cruda y aditivos para mejorar sus propiedades. ¿Qué función, hay algún micrófono abierto, si lo pueden cerrar por favor? ¿Qué función cumple la piedra caliza? Rellenar nada más. El clinker se pone en muy poca cantidad, el yeso en la cantidad necesaria para regular el fraguado del clinker. Y la gran mayoría del volumen de la piedra, del cemento de albañilería es piedra caliza, que con los aditivos, el clinker que tiene, que es poco, los aditivos, el clinker y la piedra caliza, hacen que sea un material apto para albañilería. ¿Sí? Entonces, las mismas fábricas de cemento que fabrican el clinker, con parte de ese clinker, alguito de yeso, la piedra caliza es la materia prima para la fabricación del clinker, así que también la tienen. Los aditivos es lo único que tienen que agregar, que se utiliza también para otras cosas, y tienen el cemento de albañilería. Es decir, en definitiva, una fábrica de cemento produce el cemento Portland propiamente dicho para uso estructural, etcétera, que ya hemos hablado, y el cemento de albañilería con muy poca cosa. Y reemplaza o busca de reemplazar a la cal. Es útil igual, bueno, también podemos analizar al final cómo son las comparaciones entre ellos. ¿Para qué fue diseñado el cemento de albañilería? Para reemplazar a la cal y al cemento en trabajos de albañilería. Fue diseñado para reemplazar a la cal en trabajos de albañilería. Como regla general, puede utilizarse cemento de albañilería donde se utiliza cal. Sin embargo, no tiene cal. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la albañilería, y aquellos que tengan alguna experiencia lo saben, la cal puede producir generalmente la corrosión en los metales. Entonces, por ejemplo, las cajitas de luz, de donde están alojadas las llaves de luz, generalmente suelen ser metálicas. Esas cajitas metálicas no pueden estar en contacto con la cal. ¿Por qué? Porque tienden a oxidarse en presencia de humedad. Entonces se pueden colocar con algún otro material. Entonces, el cemento de albañilería, lo vemos acá, no tiene cal. El clinker no es cal, el yeso tampoco, la piedra caliza es carbonato de calcio y los aditivos. Entonces, no tiene cal. Por lo tanto, eso es una ventaja frente a la cal para hacer trabajo de albañilería. Ahora, no fue diseñado para usos estructurales. Vigas, losas, columnas. No reemplaza al cemento Portland. Esto es lo que le decía recién y seguramente soy reiterativo en esto, pero es un concepto que me interesa que quede bien claro para
que en el futuro no cometan errores. Bueno, las propiedades del cemento de albañilería están en norma IRAM 1685. Entre las propiedades más relevantes por estar vinculadas con una buena performance del ligante, tienen que ver con la retención de agua, el aire incorporado, pero lo que me interesa que vean acá es el tema de la resistencia a la compresión. Fíjense, esto es lo que requiere la norma IRAM para un cemento de albañilería. La 1685 está relacionada con cemento de albañilería. Hablamos de fraguado inicial, fraguado final, etc. Pero fíjense, ¿se ve, Nicolás, la lámina? Gracias. Me interesa esto. Resistencia a la compresión a 28 días. Del cemento de albañilería, 4,5 megapascales. A la misma edad, un cemento Portland tiene una resistencia entre 30 y 40 megapascales. Fíjense, resistencia a la compresión de un cemento de albañilería, 4,5 megapascales. En un ensayo determinado que está especificado en norma IRAM. Si habláramos del cemento Portland, este valor sería casi 10 veces más. Eso es lo que explica perfectamente el uso y la aplicación de uno y otro. El cemento de albañilería es un material que no tiene resistencia. En cambio, los cementos Portland sí vamos a ver que tienen la resistencia adecuada. El resto son ensayos que hacen a las características propias. Por ejemplo, el aire incorporado son pequeñísimas burbujas de aire que lo que hacen es facilitar la plasticidad y darle trabajabilidad a la mezcla. Por ejemplo, ¿sí? Pero repito, lo que me interesa es recalcar esto. ¿Y dónde se utiliza? Submuraciones, mampostería, revoque grueso, no revoque fino. Generalmente es difícil obtener una buena terminación del revoque fino con cementos de albañilería, contrapisos interiores y exteriores, carpetas, etc. No debe emplearse elementos estructurales con una base, bueno, ya, cansador en el tema. Y hasta acá llegamos en la clase de hoy, que ya ha sido, no sé qué, a ver, preguntas. Ya me había quedado algo, seguramente en el chat habrá algo. A ver si puedo yo minimizar y me parece el chat. Sí, señor, acá está. Sí. No, está subido. Está subido, lo subí esta mañana. En realidad me costó, quise hacerlo desde primera hora y recién estaba caída la página de se me caía. Lo pude subir tipo 1 de la tarde, recién a esa hora, pero está ya. Por el contacto con el hierro, ya está, ya lo dijo usted, profe, bien. Hay que hacer un TP del tema, no particularmente, pero sí aquellos que tengan que hacer el trabajo grupal, el tema del cemento, pero no es un trabajo práctico, esto es teórico. Lo que me falta aclarar un poco es, ya vamos con el tema parcial y todo eso, o otras actividades. Aclarar la pregunta que se podrían hacer, ¿cuándo utilizamos cal? ¿Cuándo utilizamos cemento de albañilería? ¿Cuándo utilizamos cal hidratada o cal viva? Bueno, son todas posibilidades para hacer lo mismo, que es trabajos de albañilería. No damos una receta, no decimos este material hay que usarlo acá, este material hay que usarlo allá. Tratamos, nuestra idea es darles las herramientas, explicarles los diferentes
materiales y las ventajas de cada uno de ellos y las propiedades, y que según el tipo de obra que van a tener en cada caso ustedes el día de mañana como profesionales, puedan tomar la decisión más adecuada. Decisión que se toma desde el punto de vista técnico con estos conceptos y el punto de vista económico por una cuestión de costos que siempre tiene que estar presente, ¿sí? Entonces, ¿qué conviene usar? Si alguien me preguntara, seguramente si alguien tuviéramos en clase, alguien podría preguntar, bueno, o por el chat, ¿cuándo uso uno, cuándo uso otro? Yo no le voy a decir cuándo usarlo, sí le voy a decir cuál es la ventaja de usar uno en determinados casos o en otros. Respecto entre la cal hidratada en obra y la cal en polvo, es decir, la cal hidratada en mucha agua y la cal en polvo que compramos, bueno, dije que una tenía más plasticidad, esas son propiedades. El cemento de albañilería tiene también buena plasticidad y hay muchos que también los recomiendan utilizar. Esto ya es una cuestión hasta de subjetiva en cuanto a cómo uno ve o qué resultado logra, o el albañil que está trabajando, qué resultado logra. Muchas veces el tema económico es el que termina de definir, es decir, el rendimiento de uno y otro, que, bueno, según sea el caso y según sean las ventajas. El cemento de albañilería fragúa rápidamente, la cal demora en fraguar, ¿sí? Más tiempo. Bueno, es otro factor que tiene que ver con la puesta en obra y la rapidez de puesta en obra de la estructura, ¿sí? O de la obra. Bien, respecto al parcial, ¿está planificado para este semestre o el semestre que viene? El parcial está pensado para el semestre que viene. En realidad, normalmente el parcial era en este cuatrimestre, la última actividad del cuatrimestre, pero lo estamos posponiendo, lo vamos a posponer seguramente para las primeras actividades del segundo cuatrimestre. Eso van a estar avisados y seguramente a través de autogestión y de la web van a tener la noticia al respecto, ¿sí? Lo que me interesa remarcar es, ustedes todos tienen grupos y número de grupos. Los grupos del 1 al 7 van a tener que tener preparado y listo el trabajo grupal que habíamos dado, que eran los temas de madera y de metales. La idea es ver si podemos hacer algún tipo de presentación antes de las vacaciones, el día 23 creo que es el día que, el último martes antes de la fecha del examen, ese día veríamos cómo presentamos, cómo presentan esos trabajos. Esto también lo voy a publicar en Autogestión en Universidad Virtual, la UB, pero, repito, los grupos del 1 al 7, que son los temas de maderas y temas de metales, tienen que tener preparado el trabajo que habíamos hablado hacia el inicio de clases y que tienen todos los detalles para desarrollarlo en la UB y en el aula virtual, en la autogestión, perdón. Y bueno, indudablemente que también cualquier consulta que pueden hacer por, por correo electrónico. ¿Alguna otra consulta? No veo nada en el chat. ¿Se escuchó, Nico? ¿Está todo acá? Estaría perfecto. Y obviamente que no habría otra forma. Tenemos que, digamos, nos estamos readecuando todos, nosotros y ustedes, a todo esto. No hemos querido recargar esta última parte del semestre
con el parcial en forma virtual y con toda la problemática que esto implica. Vamos a hacerlo, repito, seguramente, es decir, lo tenemos que hacer y seguramente va a ser durante el mes de, bueno, las primeras clases del segundo semestre, pero van a estar avisados. Los parciales generalmente son parciales prácticos. Digamos, eso lo encuentran ustedes y lo tienen en el reglamento de la cátedra. Eso está, repito, publicado en autogestión y en la universidad virtual. Repasen la información que está todo ahí, toda esta parte administrativa, ¿sí? Y reitero, importante para los integrantes de los grupos del 1 al 7, que son los temas de madera y metales, la presentación del trabajo va a ser el día 23 de junio. Si no hay más nada, hasta acá llegamos y les agradezco la atención. Y bueno, el martes que viene hacemos la segunda parte de esta clase de aglomerantes. Gracias a ustedes por estar de ese lado y el aguante de esta situación. A cuidar, que anden muy bien. Chao, chao.